Buenas a todos, en esta ocasión vamos a ver algo de funciones. Bueno, entonces vamos a hacerlo con más práctica que teoría. Les voy a ir explicando cada cosa que hacen las funciones que vamos a hacer. Bueno, el problema trata de hacer un programa que obtenga la hipotenusa o el cateto opuesto o el cateto adyacente utilizando el teorema de Pitágoras. Entonces, lo que vamos a hacer son varias funciones para realizar el programa y que el menú ya no más quede pues algo pues chiquito el menú. Entonces, lo que vamos a hacer primero es comprobar catetos. Bien, esta función ¿para qué nos sirve? Esta función nos va a servir para comprobar si el cateto opuesto y el cateto adyacente son iguales, porque en el caso en el que el cateto opuesto y el cateto adyacente fueran iguales, entonces estamos diciendo que está pasando que no es un triángulo rectángulo y se convertiría en un equilátero o tal vez en un isósceles. Entonces, si fueran iguales, no, pues habría un error. Ya no sería meramente el teorema de Pitágoras. Bien, entonces hacemos un if. Si el cateto opuesto es igual al cateto adyacente, entonces vamos a retornar cierto. Bien, vamos a retornar que es cierto que los dos catetos son iguales. Y si no, pues vamos a retornar falso. False. Bien, después vamos a utilizar esta función para que quede un poco más clara. Después hay que aplicar la fórmula. Vamos a hacer otra función que se llame aplicar fórmula, sin acento. Bien, esto lo que va a hacer es calcular ahora sí lo que sería cualquiera de los catetos o la hipotenusa. Bien, para ello ocuparemos pasarle como parámetros, o sea, como valores a utilizar lo que sería la hipotenusa, coma, bueno, opción, hipotenusa, cateto opuesto, cateto adyacente, y así quedaría. Entonces, esos son los parámetros que les vamos a pasar, son valores en los cuales vamos a meter en la llamada a la función en el menú. Ahorita vemos cómo. Bien, esa sería la segunda función que tendremos que hacer. Y por último, la tercera función que tendríamos que hacer sería el menú. Un menú. Vamos a definir menú. A no va a tomar ningún parámetro. Bien, entonces empezaremos por el menú. Aquí tenemos que el cateto opuesto hay que inicializarlo con 0 porque si no puede tomar cualquier otro valor. El cateto adyacente también hay que iniciarlo con 0. La hipotenusa también, si no podría tomar otro valor que se encuentre en esa dirección de memoria en ese momento. Y a OPC le vamos a dar cualquier valor, puede ser 1. Aquí lo pongo como si fuera un carácter porque así es más fácil comprobar si no es la opción que nosotros indicamos, en el caso en el que el usuario introduzca otra opción que no sea la correcta o que no venga dentro de la paleta de opciones. Bueno, entonces le podemos poner un while mientras opción sea distinta de lo que sería 0, que es lo que vamos a utilizar para salir. Bien, se me olvidó, aquí vamos a hacer otra función que lo único que va a hacer es imprimirnos las opciones. Le ponemos def opciones. Bien, esto como dije lo único que va a hacer es
imprimir lo que sería un escoja entre las siguientes opciones. Bien, y entonces otro print. No sé por qué no me está dando las sangrías que son. Y entonces uno va a servirnos para obtener la hipotenusa. Ok, bien, print. Ahora 2 nos va a servir para obtener el cateto adyacente. Y la opción 3 para lo que nos va a servir es para obtener el cateto opuesto. Bien, entonces ya que tenemos estas 3 opciones y nos falta la cuarta, que sería la de salir. 0 para salir. Bien, como aquí lo especificamos, que la opción sea distinta de 0 para poder continuar el ciclo. Esa es la condición. Bien, aquí hay que poner 2 puntos para asegurarnos que eso esté dentro del while. Bien, entonces lo que vamos a hacer es ejecutar opciones. Bien, entonces después hacemos un input. Opción es igual a un string porque estamos utilizando caracteres. Input, lo que sería un introduzca una de las opciones. Bien, las librerías que vamos a utilizar para limpiar la pantalla es una librería que se llama OS de Operative System, System, que nos sirve para utilizar el CLS, que es para limpiar pantalla. Bien, entonces ponemos os.system, aquí se encuentra, y entre paréntesis y comillas CLS, que nos sirve para limpiar pantalla. O sea, una vez que se haya ejecutado esto, nos va a quedar un residuo en la pantalla. Con CLS se limpia ese residuo. Entonces, ahora vamos a llamar a la función a aplicar fórmula. Bien, y le vamos a pasar los parámetros que son OPC, que son cateto opuesto, cateto adyacente y la hipotenusa. Bien, siguiendo este orden, respetando el de la función. Bien, entonces aquí en lo que sería esto de def aplicar fórmula, ponemos que si la opción es igual a 1, lo que vamos a realizar, recuerden que esto va entre comillas para indicar que es una cadena. Entonces, lo que vamos a hacer es introducir el cateto, con 1 vamos a obtener la hipotenusa. Para eso ocupamos el cateto opuesto y el cateto adyacente del teorema de Pitágoras. Entonces, a ver si se puede apreciar mejor por acá. Bien, aquí estamos en el problema. Este es el teorema de Pitágoras. Si queremos obtener la hipotenusa, es igual a la raíz cuadrada del cateto adyacente al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado. Es trivial como los tomen. Pueden tomar A como el cateto opuesto o como el cateto adyacente. Bien, nos dirigimos hacia Spider. Bien, la opción, si caemos en 1, entonces vamos a introducir el cateto opuesto es igual a un float para recibir números decimales. Input, busca el cateto opuesto. Bien, y este mismo lo vamos a utilizar, lo vamos a copiar y pegar aquí abajo para lo del cateto adyacente. Cateto adyacente
introduzca el cateto adyacente. Bien, ahora lo que haremos sería utilizar lo que son iguales catetos. Entonces un if son iguales catetos. ¿Dónde está? Comprobar catetos. Aquí le puse comprobar catetos. Bien, y le pasamos lo que sería el cateto opuesto y el cateto adyacente, respetando este orden. Si lo hiciéramos al revés, no importaría, de todas maneras es comprobar si son iguales o no. Bueno, si nos retorna cierto o verdadero, o sea, va a decir, bien, tomé estos dos valores, comprobamos si son iguales, entonces voy a retornar que es cierto o true. En el caso de que no sean iguales, entonces retorno false y no pasa nada, no entramos en este if. Bien, entonces si esto sucede, entonces lo que tenemos que poner es un while para que no se salga, para que si vuelve a introducir catetos iguales, nos vuelva a aparecer lo que nos va a aparecer y podamos introducir de nuevo los catetos. Bien, un while, comprobar catetos, cateto opuesto y cateto adyacente. Y aquí dentro del while lo que vamos a hacer es poner un pequeño mensaje, un mensaje que diga los catetos son iguales, no es un triángulo rectángulo. Ahí está. Y vamos a volver a introducir el cateto opuesto y el cateto adyacente. Aquí lo ponemos, le damos su tabulado para que no nos dé errores. Bien, esto lo que hace es que va a comprobar hasta que los catetos sí sean distintos. Una vez teniendo que son distintos, entonces ya se sale de este while, porque ya no va a ser verdadero. Aquí me faltó uno. Bien, y entonces rompemos el ciclo y nos vamos a la siguiente instrucción. Para esto vamos a utilizar vamos a darle un valor a la hipotenusa que es igual, como se sabe, a la raíz cuadrada. Para esto vamos a utilizar otra librería que se llama math. Bien, math nos sirve para sacar la raíz cuadrada de un valor. Entonces utilizamos math.sqrt, que significa la raíz cuadrada de lo que sería el cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado también. Ok, bueno, entonces ya tenemos el valor de la hipotenusa en el caso en el que el usuario hubiera introducido 1 para obtener la hipotenusa. Ahora vámonos con que el usuario hubiera introducido 2. Bien, en este caso lo que sucedería es que vamos a obtener el cateto adyacente. Bien, entonces ahora le daríamos valores a lo que sería la hipotenusa. Sí, la hipotenusa como flotante. Y aquí adentro ponemos dame el valor de la hipotenusa. Ok, listo, ya tenemos el de la hipotenusa. Ahora el del cateto opuesto es igual a otro flotante que nos es un input. Dame el valor del cateto opuesto. Bien, ahora lo único que tendríamos que hacer es despejar esta fórmula de aquí. Lo que nos quedaría de despejar esto sería que la hipotenusa, el cateto adyacente sería igual a la raíz cuadrada
de lo que sería la hipotenusa al cuadrado menos el cateto opuesto al cuadrado. Esto se hace con un despeje de esta fórmula. Entonces, para pasar esta fórmula aquí para programarla, entonces tendremos que el cateto adyacente, que es el que estamos buscando, sería igual a mat.sqrt, que es para sacar la raíz cuadrada de dos valores. Bien, en este caso sería de la hipotenusa elevada al cuadrado menos el cateto opuesto elevado al cuadrado. Para esto sirven los dos asteriscos, para elevar al cuadrado. Entonces ya tenemos lo que sería el cateto adyacente. Ahora, en el caso en el que el usuario hubiera introducido, digamos, la opción 3, lo que tendríamos es que quiere sacar el cateto opuesto. Para esto ocupamos la hipotenusa, desde luego. Aquí arriba copiamos y pegamos todo esto. Bien, aquí lo pegamos. Y en vez de ser el cateto opuesto, más de una vez vamos a copiar esta otra de aquí abajo también, porque se puede hacer. En vez de ser cateto opuesto sería cateto adyacente, y este sería lo opuesto, y aquí ya nada más cambiaremos por cateto adyacente y ya tendríamos la fórmula, porque es relativamente la misma fórmula para obtener cualquier cateto. Entonces después de esto vamos a hacer otra función que se llame imprimir valores. Imprimir valores, para lo único que nos va a servir es para tomar los valores para tomar lo que serían los valores del cateto opuesto, cateto adyacente y la hipotenusa, para después procesarlos. Entonces lo que vamos a hacer nada más es poner prints aquí adentro, un print para imprimir en pantalla. La hipotenusa es, y le ponemos aquí hip, y otro print que diga el cateto opuesto es, dos puntos, y le ponemos aquí cateto opuesto, y otro print que nos diga el cateto adyacente es, dos puntos, y un CA de cateto adyacente. Y aquí tenemos esto que sería imprimir valores. Bien, entonces esto de imprimir valores, lo ponemos aquí abajo, podemos ponerle imprimir valores, así se llama la función. Vamos a tomar los valores que ya tenemos aquí, lo que sería el cateto opuesto, el cateto adyacente y la hipotenusa. Lo mismo pasaría con los demás. Bien, ya nomás lo copiamos y lo pegamos aquí, porque lo único que nos interesa es que nos imprima todos los valores. Bien, otro aquí. Aquí no es un if, es un elif, ya que el primero es un if, el if, y nos falta un else. El else es por si el usuario introdujo algo distinto a 1, 2 y 3. Podría ser hasta 0. O sea, si introdujo algo distinto a 0. Pero eso lo comprobamos después. Opción. No. Un else ya no lleva ninguna condición. Y entonces hay que imprimir lo que sería un opción incorrecta. Con esto de opción incorrecta ya sabemos que opción no es correcta y podemos enviar un mensaje al usuario. Bien, ya tenemos todo esto. Podemos hacer aquí, antes de que pase todo esto, una comprobación. Si la opción
es igual a 3, digo a 0, significa que el usuario querría salir. Entonces aquí dos puntos, un print que nos diga ha salido con éxito. Y aquí podríamos poner también un else, que sería por si el usuario no quiso salir y si quiso ejecutar el programa. Un else, ya nomás sería esto con dos puntos. Esto lo movemos porque si no nos da error. Bien, ya tenemos nuestro programa hecho a base de puras funciones. Ahora vamos a probarlo. Le damos en ejecutar, lo guardamos como teorema de Pitágoras. Aquí ya había uno, entonces le ponemos el 2. Guardamos y lo ejecutamos. Aquí no se pudo ejecutar, pero lo vamos a hacer en consola. Bien. Ok, hubo un error aquí, ya sé por qué es. No ejecutamos ni siquiera lo que sería el menú. El menú también tiene que ser llamado para poder ejecutarse. Entonces, dice introduzca la siguiente, una de las opciones. Aquí lo que hacemos es, si queremos obtener, por ejemplo, la hipotenusa, vamos a introducir uno, introduzca el cateto opuesto. El CLS sirvió para eso. O sea, desde que puse las opciones, la introduje, vio que no era 0 y pasamos al else y limpió la pantalla con el os.system. El cateto opuesto pongámoslo de 4, el adyacente de 5 y nos dice los catetos son iguales, no es un triángulo rectángulo. Ya vi por qué fallaba. Resulta que aquí estamos igualando, no comparando. Bueno, estamos dándole valor al cateto opuesto y al adyacente y no lo estamos comparando con nada. En cambio, aquí sí estamos comparando, aquí solamente tomamos el valor. Bien, en eso era en lo que estaba equivocado. Perdón. Y ahora vamos a ejecutar el programa. Bien, aquí está, obtenemos la hipotenusa, el cateto opuesto, el cateto adyacente. Ya nos dice la hipotenusa es de 6.40, opuesto es de 5 y el adyacente es de 4, así como los valores que introdujimos aquí. Ahora nos dice introduzca una de las opciones, vamos a obtener el cateto adyacente, nos limpió la pantalla, dame el valor de la hipotenusa 8 y el del opuesto 7. Aquí está, nos da el cateto adyacente sin mayor problema. Ahora hay que obtener el cateto opuesto, el valor de la hipotenusa 5, el valor del cateto opuesto 4 y efectivamente ya nos da el valor. Bien, ahora si queremos salir presionamos 0 y sin mayor problema salimos del programa. Bien, eso sería todo. Para utilizar las funciones utilizamos aquí lo que sería una función booleana que nos retorne cierto o falso. Aquí pues una función que funcionara también como menú, un pequeño menú. Aquí para imprimir valores, para no estar poniendo aquí muchos prints y hacer el código más largo, y una de opciones para que en el menú ya quedara más organizado. Entonces, hasta luego.